tardes. Vamos a continuar ahora con el con el CRUD, ¿verdad? Que nos quedaba, según como lo hicimos en la clase pasada del viernes, nos quedaba la parte de eliminar, ¿sí? Y también ahora vamos a hacer que me acuerdo que uno de ustedes me preguntaba en la clase pasada si podíamos poner el en la lista los botones, ¿verdad? Vamos a poner ahora el de eliminar, porque vamos a trabajar en esa parte de la parte de eliminar. Entonces vamos a poner eso de eliminar y bueno, vamos a hacer todo el proceso de eliminar, ¿verdad? Y también lo vamos a poner en la lista donde se muestran todos los registros. Ahí vamos a poner el botón es eliminar también, para que se pueda eliminar o sea, se vean todos los que están en la lista y se puede ir eliminando el que se escoja, no teniendo que ir dándole el ID. Entonces tengo por aquí el proyecto en el que estábamos trabajando. Lo primero que vamos a hacer es que aquí en la clase de motos, aquí en la clase motos vamos a hacer otro método. Por aquí voy a colapsar todo esto de aquí. Vamos a hacer otro método para poder eliminar, ¿verdad? Para poder hacer el proceso de eliminar. Y ya después nos vamos a pasar allá a las vistas y al controlador. Ahorita estamos trabajando en un solo controlador. Vale. Entonces, primero pues definir el método. Como solo va a ejecutar ciertas líneas de comando, entonces no es necesario que regrese algo, ¿verdad? Sino que ahí vacío. Entonces le vamos a poner eliminar, de nombre eliminar. Ahora, para poder eliminar algo, tenemos que pasarle qué es lo que vamos a eliminar, ¿verdad? Porque si no, pues él nos va a eliminar todos los registros. Entonces hay que especificarle por medio del ID. Lo vamos a hacer ahorita por medio del ID. Le vamos a especificar cuál es el registro que se va a eliminar. Entonces aquí le decimos que el ID es de tipo entero, ¿verdad? Entonces le pasamos como parámetro ese dato. Ahí estamos, ¿no? Vaya. Entonces aquí, como en todos los que hemos venido haciendo, pues vamos a ejecutar una consulta, ya que siempre al final pues es una consulta, ¿verdad? Con comandos SQL. Entonces definimos primero una variable de tipo string. Vamos a poner como siempre query. Ese nombre puede ser cualquiera, ¿verdad? Entonces ahí la consulta va a ser el de eliminar, va, delete. Bueno, solo estaba corroborando lo del sonido, porque aquella vez empezó y no me confirma si me escuchan, porque aquella vez empecé sin sonido, pero creo que sí, hoy sí estamos bien. Sí, puedo ver aquí que sí está transmitiendo. Vale, entonces aquí en la consulta, aquí lo que va a ir ahora, entre comillas, va a ir el comando delete, de donde lo va a eliminar, que es de siempre en la tabla que hemos venido trabajando, motos des. Y ahora le vamos a concatenar aquí otra la cláusula, ¿verdad? El where, ya, de donde es que se va a eliminar, where, y le pasamos que el ID, siempre con el ID moto, donde se guarda, eso, y les vamos a decir que va a ser igual a @ID, ¿verdad? Porque se lo vamos a pasar como parámetro. Vale, entonces ahí tenemos la consulta ya, para borrar un registro. ¿Cuál registro? Pues ahí por medio del ID, ¿verdad? Dependiendo del ID que le pasemos, así va a ser
el registro que se va a eliminar, ¿verdad? Vale, entonces aquí ya tenemos la consulta hecha ahí, y por medio de siempre del using hacemos la conexión, ¿verdad? SQL connection, solo que aquí al final le pasamos nuestra variable que contiene la cadena de conexión, que es la que definimos aquí al principio, lo primero que hicimos, ¿verdad? Entonces le definimos ahí, creo que aquí me falta un paréntesis y la llave. Entonces ya tenemos ahí la conexión, ya con la variable conexión, y aquí lo siguiente es un comando, ¿sí? Vamos a definir un comando, ya de nombre le vamos a poner comando, y aquí adentro, cuando lo estamos instanciando, le vamos a pasar la consulta que va a ejecutar ese comando, que es la que definimos aquí arriba, ¿ya? Le pasamos la consulta y también le pasamos la variable que contiene la conexión, ¿no? ¿Ya? Que es los datos con los que va a conectarse, ¿ya?, a la base de datos para poder realizar esa consulta que ya le pasamos. Entonces, ya definido el comando, como al ejecutar ese comando va a ejecutar la consulta, ¿verdad? Entonces, al ejecutar esa consulta necesita un parámetro, un ID, ¿ya?, que va aquí en la cláusula, en el where. Entonces hay que primero preparar ese comando para poder ejecutarlo, ¿no? Entonces le pasamos ese parámetro, ¿ya? En este caso solo le vamos a pasar uno, porque solo uno es el que está definido aquí en el query, en la consulta. Entonces le decimos comando.parameters.addWithValue y entre paréntesis, entre comillas, esto ya lo hemos hecho varias veces, ¿verdad? ID, que le decimos cuál es el parámetro que le estoy definiendo ahorita, y es este de aquí, @ID, ¿sí? Coma, y le digo cuál es el dato que se le va a pasar como parámetro, ¿verdad? Es la variable que capturé, ¿verdad? Aquí cuando se hizo el llamado de este método, eliminar. Entonces le digo ID ahí tenemos ya el parámetro, perdón, el comando ya listo para poder ejecutarse ya con el parámetro, ¿verdad? Entonces, como también aquí vamos a ejecutar este comando ahorita, este comando vamos a ejecutarlo, pero como siempre, ¿verdad?, que de repente nos puede dar algún error ahí esa ejecución, dependiendo del parámetro que le pasemos, o cualquier cosa puede pasar ahí, no esté activo el servidor SQL, o cualquier cosa puede pasar ahí que nos va a crashar la aplicación. Utilizamos un try, ¿no?, para evitar ahí que se nos vaya a dar un gran error ahí. Entonces abrimos la conexión antes de ejecutar el comando. Abrimos la conexión y connection.open, ¿verdad? Open, ahí está, y ejecutamos el comando. Comando.execute non-query, execute non-query entre paréntesis y el punto y coma. Ahí estamos. Y ahora, como ya ya se ejecutó el comando, como eso solo iba a hacer algo en el lado de el servidor de bases de datos en SQL, en este caso, ¿no?, estamos trabajando con SQL, solo iba a hacer ejecutar esta consulta. Entonces ya no queda más que cerrar la conexión. Este proceso de eliminar es bastante sencillo, no son muchas y vamos a hacer la parte del cache, no son muchas líneas de código, ¿okay? Le vamos a concatenar aquí el mensaje, ahí están, y aquí me está tirando un error, una llave, vamos a ver,
esta llave hace falta de seguro. Vamos a ver, esta con esta con esta y esta hace falta. Aquí. Creo que cuando generó esta línea de aquí del cache, allí hubo un problema. Pero aquí se la ponemos, ahí está. Va, ahí ya estuvo. Ya nos quitó ese error que mostraba. Y vaya, ya tenemos aquí el método, ¿verdad? Para eliminar. Ya le vamos a mandar un parámetro y se va a eliminar ese registro del ID que le mandemos. Va, entonces hay que hacer la parte donde el usuario va a interactuar, ¿verdad? Entonces nos vamos por aquí primero a layout para agregarle una opción más. Y esta opción más le vamos a poner borrar. Borrar y siempre en el controlador home, y aquí le ponemos un método borrar de ese controlador para que nos abra una vista, ¿verdad? Entonces nos vamos al controlador home y ahí vamos a especificar el método, ese método que se llama borrar, y nos va a abrir una vista. Ahorita lo vamos a hacer de dos formas, como les decía, el hecho de borrar. Nosotros vamos a ingresar un ID, ya vamos a abrir una vista donde el usuario ingresa un ID, así como lo hacíamos con buscar, que ingresaba un ID y nos tiraba toda la información de ese ID. Entonces ahora va a ser que vamos a hacer una vista donde el usuario ingrese un ID y le damos clic en un botón que diga borrar y se borra. Y ya después vamos a hacerlo con un botón en la lista donde se muestran todos los registros, ¿ya? Entonces, vaya, aquí vamos a hacer una vista que se llame borrar. Aquí les decía que hay que tener bastante cuidado, les decía en la clase pasada del viernes que hay que tener bastante cuidado, porque si le pongo borrar a todo, tengo que tener bien en cuenta todo el mapa de la aplicación, ¿verdad? Ya, porque se va a llamar borrar el método, se va a llamar borrar la opción, se va a llamar borrar la vista también. ¿Ya? Entonces tengo que tener bien dibujado el mapa en mi mente de la aplicación. Entonces nos vamos aquí en las vistas, en home, y agregamos una nueva. Agregamos una vista nueva y le vamos a poner borrar, así como lo especificamos ahí en el método, ¿verdad? Le ponemos borrar y le agregamos. Vaya, y como dijimos que iba a ser parecido a lo de buscar, copiamos esto de aquí, ¿ya? Copiamos eso de ahí, lo pegamos aquí y aquí le vamos a poner borrar por ID. Borrar por ID, y aquí le vamos a poner en home, a la parte donde se va a borrar, le vamos a poner borrando, ¿ya? Y aquí siempre se va a llamar ID el input de este for, siempre se va a llamar ID porque es el ID el que vamos a ingresar, ¿verdad? Igual el placeholder ID, y aquí en vez de buscar le vamos a poner borrar al botón, y siempre va a ser un submit. Y ahí ya tenemos la vista ahí. Entonces vamos a probar a ver. No tiene función porque no está creado el método. Uy, nos dio un error. Vamos a ver dónde. Oh, dale. Vamos a ver, espérenme. Faltó otro entonces, ¿verdad? Sí, pusimos este de aquí, faltó este de aquí. Vamos a ver, ahí está, creo que hoy sí. Vamos a ver si
Sí, ahí está, ya lo pasó. Vale, ahí está. Entonces aquí en borrar, ¿ve? Le agregamos aquí borrar. Vaya, y aquí pues no va, ahorita no tiene función, ¿ve? No tiene función. Y pero ya funciona la vista de borrar, ¿verdad? Entonces ahora vamos a crear el método para que el botón borrar tenga su función, ¿verdad? El método se va a llamar borrando, ¿sí? Entonces nos vamos al controlador y vamos a copiar esto de aquí, y el método se va a llamar borrando, ¿verdad? Borrando. ¿Y qué va a hacer aquí? Lo que quiero es que al darle clic al botón borrar, me ejecute el método que creé al principio, el método eliminar, creo que le pusimos, ¿verdad? Eliminar, y después que me muestre la lista. Ya me puede mostrar esto de nuevo, o me puede mostrar toda la lista. Ya, hagamos que nos muestre toda la lista. Vale. Entonces, para que nos muestre toda la lista, bueno, primero sí va a recibir un parámetro, ¿verdad? Del formulario, que es bueno, no es parámetro exactamente, sino que es la parte del formulario, ¿verdad? Entonces, le decimos que va a ser un entero de nombre ID, ya que es este input el que va a recibir. Bueno, al final sí es un parámetro. Lo que pasa es de que ya toma esto de aquí, y la parte de la propiedad value es la que se transmite como parámetro, ¿verdad? Entonces, vale, entonces aquí lo agarra este ID, y vamos a definir un objeto motos, un objeto moto, y lo instanciamos como así, como motos. Y ahora ejecutamos el método eliminar, que es el que hicimos al principio, y aquí es donde le pasamos el ID, ¿ya? Que es lo que está esperando allá el método eliminar, ¿verdad? Y ahora vamos a mostrar, podemos mostrar esa misma ¿cómo se llama? Esa misma vista, borrar, para que borremos, si queremos borrar otro de nuevo, ¿verdad? Vamos a intentarlo así. Ejecutamos. Ahí está. Vale, nos vamos a borrar. Bueno, primero veamos el listado, a ver cuál borramos, para estar seguro. Borremos el número 6, ¿ya? El ID número 6. Le damos aquí en borrar, le ponemos el 6 y le damos en borrar. Y me regresa aquí, ¿verdad? ¿Ya? Si yo quisiera asegurarme, entonces me voy al listado, y ahí vean que el número 6 ya no existe. ¿Ya? Entonces eso quiere decir de que la función de borrar ya funciona correctamente, pues, valga la redundancia. Entonces ahora vaya, aquí la cosa es de que para poder borrar un registro tengo que saber cuál es el ID, pero también podemos hacer algo que nos va a facilitar las cosas. Es que aquí en listado le agreguemos otra columna, que por ejemplo casi siempre a esa columna se le llama acciones, ¿ya? Acciones, ajuste o lo que sea, nosotros le vamos a llamar acciones, casi siempre acciones. Y entonces le vamos a poner de momento ahora le vamos a poner la parte de eliminar, ¿sí? O sea, aquí vamos a hacer que como esto de aquí se muestra con un for each,
¿Ya? ¿Qué quiere decir? De que en cada pasada de ese for each va creando cada una de estas filas de aquí. ¿Ya? Se crea una fila, luego en esa fila se crea se crea un TR, ¿verdad? Para la fila. Luego en cada una de ese TR va creando un TD para esta columna, un TD para mostrar esto y un TD para mostrar esto. Entonces ahora le vamos a agregar a ese TR otro TD aquí para que me muestre una columna de acciones. Y le vamos a agregar en esas acciones el botón de eliminar, para que aquí, si yo quiero eliminar esta rápidamente, ya no tengo que saber el ID, sino que eliminarlo directamente de ahí. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver cómo vamos a hacer eso. Entonces aquí cerramos esto de aquí y en la lista, aquí en la vista de la lista, le vamos a agregar primero un TH, ¿verdad? Que es el encabezado, una columna como el encabezado que va a llevar la columna, perdón. Y le vamos a poner, dijimos, acciones. ¿Ya? Acciones. Entonces, esto es lo de arriba y esto de aquí, ¿ya? Esto de aquí es el for para generar el cuerpo de la tabla, ¿verdad? O sea, todo el listado de los registros que tengan en ese momento la tabla o la consulta que se ha hecho. Entonces vamos a agregar un TD aquí, vamos a agregar un TD y aquí vamos a agregar un enlace. ¿Ya? Vamos a hacerlo como un enlace para poder lo que pasa es que aquí no solo tengo que llamar al método, sino que también tengo que pasarle un parámetro. ¿Ya? Tengo que pasarle un parámetro y aquí no puedo, o sea, sí que puedo hacer como aquí en borrar, que hacer un formulario, y aquí en este input y entonces, pero es más relajo, ¿verdad? Entonces, como el usuario no va a ingresar el ID, sino que el ID lo vamos a tomar. ¿De dónde lo vamos a tomar? De aquí. Aquí, cada uno de estos, cada uno de los registros lleva un ID. ¿Ya? Entonces, de ahí vamos a tomar ese para que sea el parámetro. ¿Sí? Para que sea el parámetro que se le va a pasar al método. ¿Cómo se come eso? Entonces vamos a hacer un enlace. Ahí está. Y aquí al href, en el href vamos a pasarle con un URL action, le vamos a pasar qué método se va a ejecutar, en qué controlador está el método, y le vamos a pasar un parámetro. ¿Sí? En los enlaces, así como estamos ahorita aquí en los href, nosotros podemos hacer la llamada de un método en un controlador, ¿ya? Pero también nos da la posibilidad de no solo llamar a ese método, sino que de pasarle un parámetro, que es lo que necesitamos ahorita. Entonces le damos que aquí @url.action, ahí, y entre paréntesis y entre comillas, primero tengo que poner aquí es al revés de allá en los enlaces, que primero le ponía el controlador y luego el método. Ahora aquí primero va el método, y el método, ¿cómo se llamaba aquí? Borrando, pero vamos a hacer uno nuevo. ¿Ya? Quizás vamos a hacer uno nuevo.
Quiero ver. Sí, hagamos uno nuevo. Ya le vamos a poner borrando 2. Para no complicarnos. Borrando 2 le vamos a poner. Vale. Entonces aquí en lista era aquí. Le ponemos el nombre de el método, que se va a llamar borrando 2, vamos a poner coma, y aquí entre comillas le especificamos el controlador, ¿sí? Es home con el que estamos trabajando, ¿verdad? Coma, y ahora le vamos a especificar el parámetro que se le va a pasar. ¿Cuál va a ser el parámetro? Bueno, con new primero, con new, y aquí no es entre paréntesis, sino que es entre llaves, ¿ya? Entre llaves le decimos el parámetro que le pasamos va a ser un ID, y este va a ser igual a ¿qué? Uy, ¿qué fue esto? ID, es que estaba ahí el IntelliSense. ID va a ser igual a ¿qué? ¿Qué es lo que le vamos a pasar? Que el ID, ¿cuál es el ID? Está aquí, ¿verdad? Arroba item.idmod. Entonces es eso lo que le voy a pasar aquí. Ahí está. Y ahí está, ¿verdad? Vaya. Y aquí le pongo borrar, ¿ya? Pero para que esto se vea bien, porque si lo ejecutamos nosotros ahorita así como está, ya vamos a ver, pues. Ahí está, ya cargó. Si nos vamos al listado, a ver, ahí está, se ve algo raro, ¿ya? Esto de borrar, pongámosle, como estamos trabajando con Bootstrap, pongámosle las clases del botón para que esto parezca un botón y darle un poquito más de diseño. ¿Qué eso? Pues aquí ponemos una clase que se llama btn, ¿verdad? Y como es el borrar, le vamos a poner la btn no es warning, sino que danger. Ahí está, btn danger. Vamos a ver cómo quedó. Uy. Ahí está, ya se ve mejorcito, ¿no? Ya se le ve más de planta, ¿ya? Vale, entonces ahora, bueno, ahorita no tiene función, ¿verdad? Porque no hemos creado el método ese borrando 2, sí, borrando 2 le pusimos. Entonces ahora el flujo de trabajo aquí va a ser de que al darle clic aquí ya se borre. ¿Cómo sabe esto que se va a borrar este de aquí? Porque aquí le especificamos que el ID moto, ¿verdad? El ID. ¿Y cuál es este ID? Según la iteración del for each que lleve, ¿ya? O sea que cuando sea aquí, el ID aquí va a ser el 4. Cuando sea en esta iteración, el ID va a ser el 5. Entonces así está programado todos estos botones, ¿verdad? Vale. Entonces cerramos esto y vamos a hacer el método que le especificamos aquí, que va a ser borrando 2. Bueno, vamos al controlador, copiemos este de aquí porque va a ser bastante parecido, nos va a ayudar allí, borrando 2, y va a recibir el ID siempre, y vamos a necesitar también ese objeto, ¿ya? Ese objeto de aquí, dejémoslo por ahí, y igual vamos a ir a eliminar, pero ahora luego de eliminar ya no queremos que se ejecute esa vista, ¿verdad? Sino que queremos que se ejecute la vista de la lista, porque cuando yo le dé clic en el botón eliminar, que de una vez se cargue otra vez esa lista
y que se vea como la transición de que se ha eliminado, se ha quitado de allí ese registro, ¿verdad? O la animación, mejor dicho, ¿verdad? Se vea como la animación de que se ha quitado ese registro de ahí. Entonces, aquí en el método de listado es esto que aquí. Así. Vamos a ir a traer la lista de todos. Pero aquí no se llama OBJ listar, sino que aquí OBJ moto. Ahí está. Entonces, como la lista está esperando una moto, una lista, ¿ya? Donde están todos los registros de la moto, ahí, está esperando eso. Y se lo pasamos con viewback, ¿verdad? Y le llamamos moto a la parte donde va a ir esa lista. Y ya no va a ser la vista que se llame borrar, sino que la vista se llama lista. Vale, entonces así. Crea recibe un parámetro, o sea, el ID, creamos el objeto y llamamos al método eliminar y le pasamos un ID. ¿Ya? Y como ya se eliminó esto de aquí, entonces llamamos al objeto listar para que ya se vaya a jalar de la base de datos ya todo el listado de los registros actualizado, ¿verdad? Ya como está ya sin el que acabamos de eliminar, ¿ya? Y entonces ahí es donde se va a ver como una animación de que se ha quitado el registro ese de ahí. Vale, ejecutemos eso y a ver si funciona bien así como lo estamos diciendo en palabras. Vaya, ahí está la ejecución. Entonces nos vamos allí al listado. Ahí está, y tenemos, o sea, ya tiene aquí creada la acción, o ya tiene función eso. Entonces nos vamos aquí al 4, le damos a clic en borrar y vean, ahí está. Ya se ve como esa animación, ¿verdad? Que se quitó de la lista, pero en verdad lo que hizo fue llamar, hacer el método de eliminar y luego cargar otra vez la lista y la lista se refrescó, ¿ya? Pero como es una lista pequeña, no hay muchos datos y entonces la carga es bastante rápida, ¿ya? Entonces por eso es que se ve ahí como que se quita. Eliminemos otro y se ve, ahí está, ¿ya? Si le damos en listado es como, o sea, se carga. Y vean que aquí, entonces aquí esta forma, ¿ya? Esta forma de poder eliminar, ya desde aquí del listado, quizás es más fácil porque estoy viendo el registro, o al menos ciertos datos del registro. En este caso, como solo son 3 datos, veo todo, pero estoy viendo el dato y no tengo que venir al listado para consultar y ver cuál es el ID y luego ir a borrar, poner el ID y borrarlo. Aunque pues cuando por ejemplo se están programando aplicaciones bastante extensas que por ejemplo a veces utilizan hasta códigos de barra, ¿verdad? Entonces yo con un lector de códigos de barra puedo ir aquí a borrar, darle aquí e ingresar el código, el ID por medio del código de barra, algo así. ¿Ya? Sí, ahí sí funcionaría de esta forma, ya funcionaría bien esta forma. O si me puedo el ID, pues y lo ingreso, ¿ya? Entonces, aunque allí también, si lo ingreso manualmente, también doy pie a equivocarme, porque lo estoy ingresando manualmente. En cambio, aquí en el listado, pues lo hago directamente, ¿ya? Aquí tal vez lo que sí sería un poco más conveniente sería de poner una alerta o algo así, ¿verdad? De que sea eliminado correctamente el registro, ¿verdad? Bien, entonces ahí tenemos ya la función de eliminar. Lo hicimos por las dos formas, ¿verdad? Dándole manualmente el ID y por medio del botón de listado.